Obra para bien a los que te aman, Señor. Todo obra para bien a los que te aman, Señor. Gracias, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, en este momento, por todo lo que está pasando en mi vida, por todo lo que está pasando en el ministerio, Señor. Yo te doy gracias, porque todo lo tienes en control. Yo quiero que le diga al Señor: Señor, gracias, porque todo lo tienes en tus manos. No hay nada que esté fuera de tu control, Señor. Mi vida en el ministerio, lo que está pasando dentro de ello, yo te doy gracias, Señor, porque todo obra para bien a los que te aman. Así dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Dígaselo otra vez. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Dale gracias a Él. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Dale gracias a Él. Gracias, gracias, Señor. Que se escuche tu voz. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Dale gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Hay algo que el ministro nunca debe olvidar, y es ser agradecido con su Padre. Hay muchas cosas en el ministerio que dañan, que duelen, pero tú debes de tener un corazón agradecido. Y algo que necesitas para tu sanidad es declarar. ¿Por qué no declaras conmigo: Señor, gracias, porque yo sé que tú tienes todo en control? Gracias, Señor, porque yo debo declarar gratitud. Yo debo de ser agradecido con lo que me has dado. Y Señor, y lo que tú no me has dado, gracias, porque tú tienes todo en tus manos. Y tú sabes por qué, Señor, no me lo has dado. Pero hay un corazón agradecido para contigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, aunque hay una herida ahí, pero si yo quiero sanidad, yo declaro que estoy agradecido contigo, Dios. Y mi corazón puede cantar: gracias, Señor, porque declaro que todo obra para bien
a los que te aman. Señor, y al momento de estar declarando y dándote gracias, yo estoy recibiendo sanidad en mi corazón. Yo estoy recibiendo limpieza de toda amargura, de todo resentimiento. Aún, Señor, con personas que no me han hecho nada, pero por ver su prosperidad, por ver lo que ellos están pasando en sus vidas, yo quiero darte gracias, Señor. Ahora levante sus manos muy en alto y dígale: Señor, gracias con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque yo quiero vivir para darte gracias. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Dale una vez más. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias yo te doy. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muy buenos días, amada iglesia. Vamos a comenzar esta enseñanza elevando una acción de gracias al Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta mañana, en este día? Ya al despertar hemos sido bendecidos por el Señor. Ya hemos alabado al Señor juntos y ahora vamos a meditar en la palabra. Por eso vamos a elevar una acción de gracias juntos como iglesia al Señor. Señor, te damos las gracias por estar nuevamente reunidos por este medio, a pesar de las circunstancias que se están viviendo. Entendemos, Señor, que tú estás en medio nuestro, que a través de tu Espíritu Santo somos uno en ti, porque por un solo Espíritu somos todos y estamos unidos a Cristo. Por eso te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros en esta mañana para conocerte más, Señor, para escudriñar
en tu palabra, para estar atentos a tu voz en esta mañana. Te pido que bendigas a cada familia, Señor, de la congregación y a también las demás familias y amigos y hermanos que nos están oyendo o que oirán esta enseñanza. Por eso te doy gracias, Señor. Dame la gracia y sabiduría para exponer tu palabra, Señor, que es la verdad, Señor. Porque tú, Señor Jesús, en tu oración por tus discípulos has dicho: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay otra verdad sino una sola verdad, y esa es la verdad de la palabra de Dios, que Cristo vino a mostrarnos al Padre. Porque eso se resume que es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a ti, Señor Jesús, ¿sí? Que conozcan al Padre y al Hijo, ¿sí? Por eso te damos gracias por tu bendita palabra, poderosa palabra, que siempre no vuelve a ti vacía, Señor, sino que siempre cumple por lo que tú la has enviado y determinado a hacer. Te damos gracias, te doy gracias por mis hermanos, por su disposición. Te damos gloria, honra y alabanza, porque solamente tú eres merecedor. En el nombre de Jesús, amén. Y como hemos anticipado en la semana, ¿no? Como siempre, vamos a ver el tema número 7 de nuestra serie Temas de importancia para la iglesia. Si vos crees en Jesucristo, que es tu Señor, tu Salvador, tu dueño, sos miembro de la iglesia. La iglesia somos cada uno de aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios el Padre para salvar lo que estaba perdido. Por eso la iglesia no es un lugar físico, no es un templo, una edificación, sino cada uno de nosotros, cuando creímos en Jesús, su Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Y el tema que vamos a ver, iglesia del Señor, es una pregunta, ¿no? Yo titulé esta enseñanza: ¿confesión positiva o fe? Yo te pregunto, ¿escuchaste alguna vez decir a algún cristiano, ¿no? Yo declaro, yo decreto. No digas nada negativo con tu boca o algo parecido. Muchos dicen: yo decreto y Dios me obedece. Qué tremendo que por ignorancia esto se convierte en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Tristemente, estas frases son cada vez más frecuentes dentro de la iglesia cristiana. Hay muchas congregaciones que están cometiendo este gravísimo error doctrinal, ¿no? Y además por ignorar las sagradas escrituras, lo que realmente el Evangelio nos enseña. ¿Por qué error, no? En pocas palabras, esta confesión positiva que dicen dentro de las congregaciones viene de la filosofía, ¿sí? No tiene nada que ver con el Evangelio, ¿no?
es una filosofía que viene de la metafísica, ¿sí? Que quiere decir algo más allá de la física, algo más allá de lo visible. Esto se originó en tiempos de Aristóteles, ¿sí? Filósofo griego, que describió la metafísica en 14 libros, donde estudió los pensamientos más elevados del ser humano, la mente y su poder de crear, ¿sí? El ser humano y el poder mental. Por ejemplo, si uno se concentra en algo, sucederá. O eso va a suceder en un futuro cercano. Si te concentras en levantar una mesa con tu mente, probablemente podrás hacerlo. Eso es lo que hacen los brujos hoy en día, ¿sí? Que lo pueden hacer, sí, pero porque incorporan espíritus demoníacos, ¿sí? Y está escrito, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que hasta Satanás puede imitar milagros, ¿sí? Pero vamos a esta palabra, ¿no?, que dice: yo decreto, yo declaro, ¿sí? ¿Qué es un decreto? Para que sepas, ¿no? Es una ordenanza que viene de la máxima autoridad. Que en nuestro caso, como cristianos, nuestra máxima autoridad es Dios, ¿sí? Podemos leerlo en Deuteronomio capítulo 6. Vemos que Dios manda a guardar sus decretos, ordenanzas, estatutos a su pueblo Israel. Y nos damos cuenta que es Dios quien decreta algo, porque Él es la máxima autoridad. Él es el creador de todas las cosas, ¿sí? De todo lo que existe. Ahora bien, si estudiamos a lo largo de las Escrituras, podemos observar que cuando Dios hablaba a su pueblo, era a través de hombres. Pero esos hombres dejaban bien en claro que era Dios hablando y ponían a Dios en primer lugar, y lo podemos comprobar en la palabra como frases, ¿no? Así dice el Señor, decía el profeta, ¿no? Palabra de Jehová o algo similar. A diferencia de estas frases bíblicas, ¿sí?, cuando un hombre hablaba respaldado por Dios, lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en el yo decreto, por ejemplo, sanidad, o declaro que me irá bien en la prueba de mañana, dice un estudiante, declaro o decreto bendición para la vida, o no acepto esta enfermedad para mi vida, etc. La intención puede ser que sea buena, ¿no? Pero bíblicamente está muy lejos de serlo, porque siempre la voluntad de Dios va a ser sobre nuestra voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice el proverbio: para el hombre sus propios caminos le son rectos, pero el Señor es el que ordena nuestros pasos. Por eso debemos entender, amada iglesia, que si el decreto es una orden, entonces cuando una persona dice yo decreto, está mandando al que puede realizar esa orden a hacerlo. Y sabemos que Dios es el que hace las cosas. En pocas palabras, cuando uno está decretando algo, lo que está haciendo es mandar a Dios a realizar ese hecho. Y eso es totalmente antibíblico. ¿Cómo uno
insignificante mortal va a mandar a hacer algo a Dios? ¿En qué mente cabe, no? Y vos te preguntarás cómo se introdujo esta filosofía mundana a la iglesia. Hay dos personajes o movimientos que se han encargado de mezclar esta filosofía mundana con la iglesia. Uno es el movimiento G12, cuyo cabecilla es César Castellanos, y el otro es el pastor y líder de una mega iglesia en Corea del Sur, David Yonggi Cho, y el libro La Cuarta Dimensión. Y vemos en esos libros lleno de esta metafísica que es filosofía mundana y perversa. También vemos a otro falso apóstol apodado Cash Luna, que quiere decir dinero, cash en inglés, que hacen y actúan de esta manera, declarando, decretando. Por eso, ahora, ¿no? Si declaramos o decretamos algo, entonces podemos cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Supuestamente si esta es, ¿no? Según esta enseñanza filosófica pero tan sutil que se ha mezclado en las iglesias cristianas, ¿no? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿no? Dice la Biblia en Eclesiastés, ¿no? 7:13, si lo querés buscar conmigo. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Y aquí, según vemos, ¿no? En Eclesiastés, ningún decreto que un hombre declare hará cambiar algo que Dios ya se propuso de antemano, ¿no? Porque Dios es el Dios eterno que vemos que desde antes de la fundación del mundo Él se ha determinado a salvarnos, darnos vida juntamente con Él, y nos ve sentados en los lugares celestiales. Vemos que nuestra mente es finita y no alcanza a entender la grandeza y majestad de la mente del Señor, ¿no? Que es infinita, ¿sí? Ahora, uno de los puntos centrales de esta confesión positiva es el poder que tienen nuestras palabras sobre el mundo que nos rodea, ¿sí? La confesión positiva no permite que hagas declaraciones negativas. No declares que estás enfermo, o si no te enfermarás. No digas que te irá mal en una prueba, si no te irá verdaderamente mal. No aceptes esta enfermedad, dicen, ¿no? Y el versículo que estos hombres perversos y falsos sacan de contexto para afirmar el poder de las palabras de nuestra boca es el siguiente, que tú seguramente lo habrás escuchado o lo habrás leído una y otra vez. Está en Proverbios 18:21 y nos dice así la palabra del Señor: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos, ¿sí? Pero, como siempre les digo, amada iglesia, y les enseño, que siempre debemos analizar el contexto del versículo que sacan de, como dice la palabra, fuera del contexto, para inventar
un pretexto. ¿Sí? Pregunta, ¿es verdad que se está refiriendo que lo que declaramos con nuestra boca pasará? Vamos a ver lo que dice un poco más adelante en el Proverbio 21-23. Proverbios 21-23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Pero para que lo entiendas mejor, vamos a verlo en la versión Dios habla hoy. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos. Y también en el Proverbios 10 podemos leer a que se sigue haciendo referencia cuando se habla de la lengua o de nuestra boca o de las palabras que decimos, ¿sí? Dice Proverbios 10:19, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Otro pasaje dentro de Proverbios para aclarar aún más a qué se refiere la Biblia, ¿no? Cuando habla acerca de la boca o de las palabras de nuestra lengua, Proverbios 13:3. Dice, el que cuida lo que dice protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. Y lamentablemente estas personas, si no se arrepienten de sus pecados, realmente van a ir camino a la destrucción. Estos pasajes también podemos armonizarlos con lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Santiago, ¿sí? Santiago capítulo 3, si me querés acompañar, versículos del 2 al 10. Y dice así, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo que hemos hecho, amada iglesia, es contextualizar el pasaje que malinterpretan estas personas de la confesión positiva, ¿sí? Y dar a luz lo que realmente quiere decir la Biblia en cuanto a este tema de las palabras de nuestra boca, ¿sí? En los años 80, ya viene hace varias décadas, ¿no? David Yonggi Cho fue el predicador que introdujo este movimiento en su libro La Cuarta Dimensión, como yo te decía. En este libro, por ejemplo, dice que si usted quiere una bicicleta, usted debe embarazarse de esa bicicleta, tener cada detalle de esa bicicleta para que Dios pueda dársela. Dice este libro, Dios no te dará la bicicleta si no la pides bien. En el libro, dice David Yonggi Cho, dice que todas las mañanas debes visualizar esa bicicleta al detalle y declarar que la tienes y dar gracias a Dios por eso que ya tienes sin que aún lo tengas. Y lo podemos ver también que lo mismo dice el pastor César Castellano.
Esta metafísica lleva a pensar que uno puede hacer con sus fuerzas y sus pensamientos lo que sea en el nombre de la fe o declaraciones de fe. Esto es tan sutil que pervierte el significado real de la fe por confesiones, declaraciones y decretos hechos por una persona en el nombre de la fe o de Dios. Esta filosofía intenta hacer algo parecido al veneno, ¿no?, mortal, ¿no?, que puede ser el veneno para ratas, ¿no? Es por eso que muchísimas iglesias cristianas han aceptado esta filosofía tan sutil y tan antibíblica a la vez, olvidando las advertencias de la palabra de Dios. Dije el veneno para ratas porque el veneno para ratas tiene un 99% de nutrientes y tan solo 1% de veneno, ¿sí? Que estas doctrinas logran esa lamentable efectividad con los inconstantes, con los indoctos, con los rebeldes, con los que siempre están en contra de la autoridad. Y la Biblia siempre nos advierte. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora podemos entender mejor, ¿no?, este versículo que escribe el apóstol Pablo. Observemos, ¿no?, juntos que dice filosofías y huecas sutilezas y rudimentos del mundo. Dice: tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño de acuerdo a enseñanzas de hombres según las cosas elementales del mundo y no conforme a Cristo. Esta es otra versión, ¿no?, pero más clara. Qué tremendo que Pablo estaba hablando a los mismos griegos que siempre estaban con las filosofías del mundo, estaban llenos de ídolos, de dioses, y él les fue a predicar la verdad del Evangelio, al Dios que ellos no conocían. Muchas veces por estar curioseando cosas nos desviamos de la fe, por el predicador de moda o por qué cantidad de gente que tiene. Estas personas están, miles y miles de adeptos tienen. Por eso yo siempre cito: no temáis manada pequeña, dijo el Señor Jesús. No porque en nuestra congregación seamos pocos, porque siempre muy pocos pagan el precio de seguir a Jesús, de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir los pasos de nuestro Maestro. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este es uno de los versículos más usados por los que enseñan esta enseñanza de la confesión positiva. Observemos que hay una parte importante que dice:
vemos que si dice, vamos a leer nuevamente, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en el corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vemos que mal interpretan estos hombres la parte que dice, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vamos a ver, como siempre decimos, el contexto de Marcos 11, ¿sí? Jesús, al comenzar, maldice la higuera y ésta se seca. Luego entra en el templo y echa a los cambistas, ¿no? Da vuelta a las mesas por haber convertido el templo en lugar, en vez de adoración, de negocios, ¿sí? Al ver después, ¿no?, la higuera que estaba seca, Jesús responde y nos dice en Marcos 11:22, tened fe en Dios. Dice así, tened fe en Dios. No está diciendo no en lo que uno declare o diga o decrete. Jesús dice, tengan fe en Dios. Y luego dice lo del versículo 23, ¿sí? Ya comparando al suceso de la higuera, ya que Dios secó la higuera, Dios también puede mover ese monte. Y el versículo 24 dice que todo lo que pidieres, pedir es rogar, clamar a Dios, suplicar a Dios, orando. Vemos esta palabra, ¿no? ¿Qué hace un cristiano? Ora, habla con Dios, tiene una intimidad con Dios, no declarando, sino que en oración a Dios, pedir confiando en Dios, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es el contexto, ya que la nación de Israel, la higuera, ¿no?, representada Israel en la higuera, había perdido su fe. Por eso Jesús hablaba lo del monte para que confiaran en Dios, ¿se entiende? Porque a lo suyo vino el Señor, al pueblo escogido Israel, y los suyos no le recibieron, los rechazaron totalmente, los crucificaron, ¿no? Pero tenemos que entender esto, que era la representación de la nación de Israel que había perdido su fe en Dios. Por eso Jesús le dice, tengan fe, confianza en el Señor. Otro pasaje que malinterpretan estos falsos, ¿no?, pastores, apóstoles, se autoproclaman, ¿no?, es Filipenses 4:13, que es muy conocido también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Según estos hombres, ¿no?, este pasaje lo que dice, hace alusión, es que todo lo podemos hacer. Solo es cosa de declararlo, de decretarlo, de confesarlo. Pero ¿es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Analicemos el contexto. Filipenses 4, 11 al 14. Y prestemos atención. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba haciendo alusión a que todo lo puede soportar si pone su mirada en Cristo. Ya sea vivir humildemente o en abundancia,
saciado o con hambre. Ese es el contexto del pasaje, ¿sí? Y ahora vamos a ver el pasaje de la Biblia principal de esta filosofía. Utilizan este pasaje de Mateo 16, 19 para fundamentar su enseñanza totalmente antibíblica, porque este pasaje está nuevamente sacado de su contexto. Mateo 16, 19 dice, está hablando a Pedro, ¿no? Jesús. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el verdadero significado de este pasaje? Como ya hemos estudiado en una anterior enseñanza, el concepto de atar y desatar es enseñado en la Biblia en Mateo 16, 19 y 18, 18. En el primer pasaje Jesús está hablando directamente al apóstol Pedro e indirectamente a los otros apóstoles, ¿sí? A sus discípulos. Las palabras de Jesús significan que Pedro tendrá el derecho de entrar en el reino mismo, ¿sí? Tendría ahí autoridad, ¿sí? Simbolizada por la posesión de las llaves, y la predicación del Evangelio sería el medio por el cual abrirá el reino de los cielos a todos los creyentes y lo cerrará contra los incrédulos. El libro de los Hechos nos muestra este proceso en acción, ¿sí? Por medio de su sermón en el día de Pentecostés, que lo podemos ver en Hechos 2, capítulo 2, 14 al 40. Pedro abrió la puerta del reino por primera vez. La expresión atar y desatar era común en la costumbre legal judía, significando declarar algo como prohibido o declararlo permitido, ¿sí? Pedro y los otros discípulos debían continuar la obra de Cristo en la tierra, predicando el Evangelio y declarando la voluntad de Dios para el hombre, y ellos estaban dotados con la misma autoridad que Jesús poseía, ¿no? Porque Jesús en ese momento les delegó esa autoridad, ¿sí? Y en Mateo 18 también hay una clara referencia al atar y desatar en el contexto de la disciplina dentro de la iglesia. Los apóstoles no usurpaban el señorío y autoridad de Cristo, ¿sí? Sobre los creyentes individualmente y su destino eterno, pero ejercían la autoridad de la disciplina y de ser necesario excomulgación, ¿sí? De los que quiere ser quitado de los miembros, ¿sí? Por su desobediencia. Cristo ratifica en el cielo lo que se ha hecho en su nombre y en obediencia a su palabra en la tierra. En ambos versículos de Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18, la sintaxis del texto griego pone en claro este significado. Lo que ates en la tierra automáticamente será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será automáticamente desatado en el cielo. En otras palabras, Jesús en el cielo desata la autoridad de su palabra de la manera que se haga en la tierra para el cumplimiento de su propósito, no los nuestros. La metafísica y la confesión positiva es muy sutil. ¿Para qué vamos a orar? ¿Por sanidad? Si solo es necesario declararla. Si pensamos así. Esta filosofía tan sutil reemplaza, amada iglesia, la oración, el clamor a Dios, la dependencia de Dios, de estar en intimidad con Dios, de depender nuestras vidas, de derramar nuestras vidas ante el trono de gracia, para hallar, como dice la palabra, el oportuno socorro en nuestras tribulaciones. Esto reemplaza totalmente la oración y el clamor a Dios por la confesión de la boca. Ya no se depende un 100% del poder de Dios,
sino que el hombre se hace autosuficiente con estos propios decretos y confesiones. Otro ejemplo de la metafísica mezclada con el cristianismo es decir, por ejemplo, no estudié para una prueba y no sabía nada y digo, me fue mal en la prueba. Entonces alguien inmediatamente dice, no declares eso. Eso incluso llega a ser casi algo supersticioso, ¿no? Ya hemos explicado, ¿no? Al correr, ¿no?, de esta enseñanza a profundidad el significado de pasajes como Proverbios y Santiago que hacen referencia a estas frases supersticiosas hechas por gente en iglesias cristianas, ¿sí? Pero ahora veamos el tema de pedir algo a Dios, ¿sí? En 1 Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amada Iglesia, no todo lo que pedimos a Dios lo dará, porque debe ser según la voluntad de Dios, no según lo que nosotros queramos y se nos ocurra. Porque Dios conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá ya hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3 nos aclara, ¿no?, cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios o conforme a lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Dice Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si analizamos estos dos pasajes, Mateo 8, 14 al 17, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, ¿sí?, y vio a la suegra, ¿no?, de Pedro, estaba en cama y con fiebre, Jesús le tocó la mano, ¿no? Y Jesús tocó la mano de la suegra, ¿no?, y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, ¿no? Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras iniquidades. Acá vemos que siempre era para glorificar a Dios. Siempre que Jesús sanó, era para que en esa persona se vea la gloria de Dios y se alabe a Dios por ese milagro, no por otra cosa, ¿sí? Pero vemos, en cambio, en Marcos, capítulo 6, 1 al 5, si me querés acompañar, en su ciudad natal, vemos que no pudo hacer milagros, solo unos pocos. Y dice así, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí también entre nosotros? ¿No podían aceptar a Jesús
Pero él les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos en algunos enfermos y sanarlos, y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia otros pueblos enseñando a la gente. Aquí vemos cómo en una ciudad todos se sanan y en la otra casi nadie. Esto demuestra que la incredulidad bloquea el poder de Dios. Qué tremendo pasaje, ¿no? Dios siempre está dispuesto, pero cuando hay incredulidad es tremendo. Bloquea la voluntad del Señor, porque el Señor no obliga a nadie. ¿Cómo debemos orar entonces? ¿Sí? Lucas 22, 31, 32 dice que el diablo pidió a Dios permiso para poder hacer algo, ¿sí? ¿Qué podemos ver en esto? Que nosotros, las personas, también debemos pedir a Dios permiso para hacer algo. No solo una declaración, sino pedir en oración. Jesús permitió que el diablo zarandeara a Pedro, pero solo hasta que su fe no le faltase. ¿Sí? Vemos en los siguientes versículos que Pedro niega a Jesús. ¿Por qué fue esto? Porque Dios ya había dado permiso al diablo para zarandearlo. Pero más adelante Pedro se arrepiente y ya conocemos la historia de Pedro, que fue también mártir de la fe. Amada iglesia, es necesario pasar por aflicción para volverse y aferrarnos más al Señor. Y a veces Dios es quien permite que el diablo nos zarandee por un tiempo, como lo hizo con Job. Una declaración de fe, por ejemplo, una confesión positiva o el decretar o el declarar, algo en ese momento no nos librará de que el diablo nos siga zarandeando. Porque Dios ya le dio permiso. Lo que debemos hacer es rogar al Señor en oración para que el diablo huya de nosotros. Ya no puede tomar nuestras vidas, pero puede zarandearnos. Pero, como le dijo Jesús a Pedro dando el ejemplo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Nosotros debemos rogar ante el trono de gracia para que nuestra fe no falte. Por eso debemos entender que nosotros dependemos totalmente de nuestra comunión con Dios, de estar llenos de su Espíritu Santo, de su palabra. Otra mentira de esta metafísica, esta filosofía o confesión positiva, como la llaman en la iglesia, es que si uno está pasando por alguna miseria o algo malo en su vida, ¿no?, siempre lo atribuyen al pecado. Pero si vemos la historia de Job, nos damos cuenta que Job no pecó contra Dios. Y Job perdió todo lo que tenía, porque Dios así lo permitió. Le permitió a Satanás. Podía tocar todo lo que poseía Job, su familia, sus bienes, pero no su alma. La Biblia dice que Dios nos llevará al desierto y allá nos probará.
Pero hay personas que cuando vienen estos problemas o desiertos, lo que hacen es declarar todo lo contrario o decretar el bien para sus vidas y no aceptan los problemas, las enfermedades, las tribulaciones. Y es algo muy opuesto a lo que vemos en las Sagradas Escrituras. En ninguna parte de la Biblia aparece algo como yo declaro, yo decreto. Observemos 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8 al apóstol Pablo. Y él rogando a Dios, no declarando, decretando, confesando. Le rogó a Dios 3 veces para que le quitara de él el aguijón en su carne. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enalquezca en sobremanera respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Pablo, a su vez, echaba fuera demonios cuando venía este mensajero de Satanás. Por lo que sabemos, ¿no? Por lo escrito, era una enfermedad en los ojos que él tenía. Como vemos en la carta de Gálatas, que les dice, oh Gálatas, que con grandes letras les escribo, ¿no? Vemos que esto era el propósito de Dios en la vida de Pablo, para que no se enalteciera, ¿sí? Porque tendía al orgullo, ¿no? Porque dice, por las revelaciones que no me exaltase, porque tendía al orgullo, como vos tendrás tendencia a una debilidad en tu vida, como todos tenemos, ¿sí? Pero el Señor se hace fuerte en nuestra debilidad cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Otro conocido pasaje que esta falsa enseñanza malinterpreta su significado, y es tremendo, es Romanos 14, 17. El contexto está hablando del llamado a Abraham, ¿no? Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, ¿sí? Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta frase vamos a subrayar, llama las cosas que no son como si fuesen. Y este es un punto central para decir que, ¿no?, estas personas usan, ¿no?, fuera de su contexto y antibíblico, que hay que declarar las cosas y decretarlas. Pero el contexto no es ese, ¿sí? Es Dios quien llama las cosas que no son como si fuesen. No es el creyente, ¿sí? En Génesis Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Me explico? Santiago 4, 13 al 16 nos dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
toda jactancia semejante es mala. Este pasaje va en contra del yo decreto que mañana, yo declaro que mañana, y dice Santiago, toda jactancia de uno jactarse es mala. La razón por la que dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces a confesar, a tal, en vez de orar, es por la falta de un profundo anhelo de estar delante de la presencia de nuestro Dios Santo. Es para no vernos tal cual somos y tal cual nos ve el Señor. Inmundos, miserables. Ninguno de estas personas que tienen esta filosofía, ¿no? Ninguno va a estar como el publicano golpeándose el pecho y diciéndole, Señor, sé propicio a mi pecador. Estas personas están tan llenas de ellos mismos, de su egocentrismo, de su importancia, ¿no? Y todo el mundo lo gira alrededor de ellos. ¿Y dónde quedó la fe? Por eso el título, confesión positiva o fe. Lo que enseña la Biblia es la fe en el único Dios verdadero. Al decir yo declaro, yo decreto, yo confieso, estas personas están altercando con Dios mismo. Así que si alguno me preguntara si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿no? ¿Por qué entonces Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirles cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Romanos 9, 19, 20. ¿Qué ejemplo tenemos en la vida de Job? Job, cuando pasó todo lo que pasó con su familia, sus bienes, dice en Job 1, 20 al 22, cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza, que era una señal de voto, ¿no? Después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Amada iglesia, no tentemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto y murió toda esa generación por exigirle cosas a Dios. Hasta el mismo Moisés tuvo que mirar de lejos la tierra prometida por la constante presión de esta generación perversa, ¿no? Que lo hicieron enojar, ¿no? A pesar que era el hombre más manso, pero él pudo. Después, más adelante, vamos a estudiar todo el significado. Al mirar, logró ver, ¿sí?
logró el objetivo y el Señor lo honró. ¿Sí? No podemos, amada iglesia, exigirle cosas a Dios, ordenarle cosas a Dios, que es el creador de todo el universo, que no somos nada delante de su presencia. Debemos tener el temor santo, se ha perdido el temor reverente a Dios. No le podemos exigir encima para nuestros deleites, nuestros anhelos, deseos egoístas. Por más que sean buenas intenciones, eso de nada sirve ante la voluntad perfecta de Dios. Además, en la palabra nos enseña que todo lo que Dios hace obra para bien para los que lo aman y obedecen, porque su voluntad, como decimos, es buena, es agradable y perfecta. Solo debemos tener fe, ¿sí? Para terminar y ver la antítesis, ¿no?, de la fe y esta filosofía mundana que enseñan de la visualización, como veíamos en el libro, ¿no?, que enseñó Paul Yonggi Cho, que visualización es el acto y la consecuencia de visualizar, y este verbo por su parte refiere a desarrollar mentalmente la imagen de algo abstracto, a otorgarle, ¿no?, características visibles a aquello que no se ve, o a representar a través de imágenes cuestiones, ¿no?, por ejemplo, de otra índole. Pensá mucho y lo obtendrás, que es todo lo opuesto a la fe en Dios. Que en Hebreos 11, para ir terminando, 1 y 2 nos dice, escuche, atento, ¿no? Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el mundo no surgió de lo que se ve, ¿sí? Qué tremendo. Pregunta. Si alguien dice ser cristiano y no obedece a Cristo, aunque él decrete, confiese, ¿se irá al cielo? Romanos 10, 9 y 10. Vamos a leer para ir finalizando. Dice así este versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es de mucha ayuda entender el significado de la palabra griega homologeo, que es el origen de confesar. Y las raíces, ¿no? Homologeo significa lo mismo, ¿sí? Y hablar. O sea, decir lo mismo o estar de acuerdo. Confesar quiere decir compartir la misma opinión, ¿sí? No existe nada acerca de la palabra misma que demande una declaración, ¿no?, positiva, ¿no? Acá está hablando del confesar a Cristo, es yo lo confieso a Cristo con mi testimonio de vida, viviendo cada día el Evangelio. Confesar a Cristo es estar de acuerdo con lo que Dios nos ordena en su palabra. Y estos hombres perversos e indoctos están haciendo tropezar a miles, haciéndoles creer que por confesar positivo obtendrán
el favor de Dios. Y el Señor ya nos dice en su palabra lo que quiere para cada uno de sus hijos y demanda a cada uno de sus hijos, que es obediencia. Si permanecierais en mí, dice Jesús, y mis palabras en vosotros. ¿Qué quiere decir? Si la ponen por obra. Por eso vemos la gravedad de esta doctrina destructora y nociva para la iglesia. Porque ¿dónde está la oración, la intimidad con Dios, la relación que debemos tener con Dios, el humillarnos ante la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado? Muy triste. Por eso, amada iglesia, pidamos al Señor misericordia por estos hombres para que se arrepientan de sus pecados, porque el único que los puede hacer cambiar es nuestro Dios, que hace lo imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Solo Dios puede transformar el alma con tan solo una palabra de su boca. Tengamos fe en su palabra, no importa cuántas promesas ha hecho el Señor en su palabra, ¿sí? Porque Cristo siempre ha sido el sí y el amén de todas ellas. Por eso, por medio de Cristo, cuando alabamos a Dios, decimos amén, que así sea. Vamos a orar juntos al Señor y darle gracias por su palabra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque una vez más tú nos has hablado, nos has mostrado la verdad de tu evangelio, sin falsificar, y nos muestras lo que tú demandas de nosotros, que es obediencia, que es humillarnos ante tu presencia, que dependamos de ti porque tú nos creaste, no para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para alabanza de tu gloria. Señor, te damos gracias por que sigues obrando en nuestros corazones, porque la obra que has comenzado en nosotros, en cada uno de nosotros, desde que creímos en Jesús, la sigues perfeccionando y la seguirás perfeccionando hasta el día que Cristo nos venga a buscar. Señor, que cada día podamos ser transformados a la imagen de tu amado Hijo Jesús. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, que nuestra fe nunca falte a pesar de las circunstancias de la vida, porque sabemos que siempre vamos a tener en este mundo aflicción, vamos a tener sufrimiento, pero tú nos has prometido que vas a estar con nosotros. ¿Y qué más podríamos querer si tú estás con nosotros? Siempre que obedezcamos, ¿no? Muchos dicen amarte, pero a la primera reprensión, a la primera exhortación, se ofenden. Como tú mismo lo dijiste a tus discípulos, 15.000 hombres te seguían hasta que te dijeron, dura palabra es esta. Pero la verdad de tu palabra nos confronta, nos humilla, nos muestra nuestra condición. Por eso nos humillamos delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Te decimos como ese humilde publicano despreciado por los fariseos, ¿no? Sé propicio a nosotros pecadores, Señor. Dependemos de ti, Señor. No somos nada sin ti.
Sin ti nada somos y sin ti nada podemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Espero que estés bien. Ya sabes, podés en cualquier momento hablar conmigo por privado. Y sigamos orando, porque la situación en esta ciudad no es buena. Han aumentado los contagios. Por eso a cuidarnos. Cuida a tu familia, varón, que sos sacerdote de tu hogar. A no descuidar nuestra comunión con el Señor. A no escuchar otras voces, a no estar en las señales, sino a santificarnos. A que aumente nuestra fe, porque el Señor cuando venga no va a decir, te quedaste escuchando las noticias de los terremotos, de las guerras, de las pestes. El Señor dice, cuando venga, hallará fe en la tierra. Y estamos hablando de esta verdadera fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como todos nuestros hermanos, muchas veces no alcanzaron a ver lo que ellos esperaban, pero tenían en Dios confianza y ya están con el Señor y son fieles testigos. Por eso sigamos, perseveremos en la fe que es en Cristo Jesús. Abrazos, saludos y bendiciones de parte mía, de mi esposa, de mis hijos. Que el Señor los bendiga mucho. Los amamos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que tengas un buen día. Nuevas tus bondades en cada amanecer, nos hace esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer, nos hace esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Dios de toda gracia, eres tú, Señor. Levanta tu voz y dile con nosotros: Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer, nos hace esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, díselo. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel.
es tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza, oh Señor, en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Alza tus manos y dile: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Díselo: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Oh, tú eres Dios de toda gracia, Señor, y hoy te adoramos con nuestro corazón. Tú eres Dios de toda gracia, Señor. Gracia sobre gracia tú nos das, Señor. En cada aflicción estás ahí con nosotros, Señor. Tú eres Dios, toda gracia. Tú eres Dios, mi Dios. Tú eres Dios de toda gracia. Eres Dios de toda gracia. Díselo otra vez conmigo, él. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Dile: nuevas tus bondades, nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Ahora dile: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, dile a él: bendito Dios, en toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos.